Sígueme en Twitch para que Ibai me considere para la velada 4. Prometo que mando a la lona a Coscu en menos de 10 segundos. Te dejo el link en la descripción y el comentario fijado. ¿Qué harías si te digo que The Last of Us siempre tuvo la razón y los microorganismos están cada vez más cerca de aniquilarnos? Pues sí, así como lo escuchas, a estas alturas del mundo genuinamente creo que es más fácil que una enfermedad mute o nazca y nos aniquile. Pues tan solo basta mirar atrás con la pasada pandemia que vivimos en todo el mundo para darnos cuenta de lo poco preparados que estamos para un evento catastrófico de este tipo. Pues en algunas partes del mundo, por no evidenciar lugares de mi propio país, no se tenía siquiera un control sanitario de pandemias, mucho menos de bacteriología. Ahora solo debes pensar en qué pasaría si un virus o bacteria se esparciera por lo más vital del planeta, el agua. Puedes por un segundo imaginar tu vida sin usar agua salada o dulce por un par de días. Tan solo con recordar que el ser humano necesita 2 litros de agua al día para sobrevivir con normalidad, este hecho se vuelve complicado de imaginarse. Pues hace 4 días comenzaron los reportes y alertas en México y zonas pegadas al Golfo de una bacteria capaz de terminar con la vida de una persona en 24 horas y cuyos estudios para identificarla tardan 48 horas en estar listos, haciendo más impactante la situación. Hoy hablaremos de ello. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Got You Destroys presenta: la bacteria come carne humana. Es real. Lo primero que tenemos que saber de esta bacteria es que si bien es real, no existe una tasa grande de muertes ocasionadas por ella, pues en realidad no se trata solo de una, sino de un mismo grupo de bacterias, de las cuales gran parte de ellas se tienen identificadas por síntomas en los países donde mayor incidencia de estos casos se presenta y en donde cuentan con el equipo para analizarle. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde casos como el de Luz Marina Contreras Vargas, quien perdió los brazos y las piernas tras infectarse de Streptococcus pyogenes en Portugal, habría sido internada y en cuestión de un par de semanas sus miembros ya no tenían salvación. Sin embargo, como había mencionado antes, pocas son las personas que realmente enferman de gravedad con estas bacterias, pues me atrevo a decir que todos o la mayoría tenemos Streptococcus del grupo A en este momento. Este grupo se anida en zonas cálidas del cuerpo como la nariz o la garganta, pero también en la piel, porque se contagia principalmente por saliva, estornudos o soplidos de persona a persona, y esto no quiere decir que debido a tenerlas en el organismo vayamos a morir, sino que mientras no seamos personas con defensas bajas, estas pasarán a nuestro cuerpo y morirán en él sin siquiera enterarnos de su existencia. De este mismo grupo, la que últimamente está siendo más conocida es la bacteria de Vibrio vulnificus. Para que te des una idea de lo mortal que es, una de cada 5 personas infectadas con ella muere, infectando en promedio 500 personas al año, de las cuales los sobrevivientes viven días de angustia y horror en cuidados intensivos y por lo general pierden algún miembro posterior, como la nariz, piernas o brazos. El Vibrio vulnificus se encuentra en las aguas del Golfo de México, que conectan también con otros países como Estados Unidos por el área del Mississippi. Debido a que es una bacteria que solo puede sobrevivir en aguas tibias, así como en partes calientes, si le podemos llamar así, como la fosa de la nariz o la garganta, como anteriormente habíamos comentado. Desde el año 2007, lugares de primer mundo reportan todas las muertes e infecciones anuales producidas por esta bacteria. La cuestión preocupante aquí es el pensar en los países que no reportan estas muertes o que ni siquiera saben que murieron por las mismas, como en lugares como la India, donde se cree que las muertes anuales ascienden a 300 por la misma, pero no existe ni un conteo ni una métrica exacta, por lo que reporteros aseguran las cifras reales podrían ser mucho mayores a las que imaginamos. Lo más complicado en torno a esto es descubrirla a tiempo, pues inicia como una inflamación a las horas de entrar al cuerpo de una persona, infectando las partes blandas del mismo, es decir, piel, grasa, músculo u órganos. En casos especiales, en un lapso de 3 horas puede infectar la sangre causando la muerte por septicemia en 24 horas. En casos como el de Jennifer Barlow, mujer que se infectó de esta bacteria en sus vacaciones, la bacteria se anidó en su rodilla, hinchándola 3 veces más de su tamaño habitual. Los médicos le recetaron reposo y algunos analgésicos y descansó, pero no fue hasta que con el paso de las horas, la mujer cayó desvanecida en el auto de su hermano. Los doctores la trataron con seriedad, asumiendo el riesgo de que la bacteria come carne estaba en su organismo. A este punto y a menos de 24 horas de haber regresado de sus vacaciones, Jennifer ya había entrado en un shock séptico, del cual pudo recuperarse tras haberle amputado la pierna infectada.
pues esta bacteria hace lo posible por ir más profundo, causando que se eliminen enzimas y por lo mismo se inicia el proceso de necrosis en los órganos blandos infectados. Sin embargo, existen una variedad de bacterias que se están volviendo cada vez más comunes de ver en clínicas generales. Estas son las Pseudomonas aeruginosas, las cuales gustan de vivir en climas con agua cálida. Para fortuna de ellas y desgracia de los humanos, el agua cálida no solo la tenemos en el mar, sino que también la tenemos en las tinas, albercas, cuencos de agua, etc. La ventaja que tenemos contra estas es que realmente solo pueden afectarte si tú te encuentras inmunodeprimido o con heridas que necesitan cuidados especiales, como quemaduras, partes expuestas del cuerpo, etc. La desventaja que tenemos contra ellas es que producen enfermedades, por decirlo de una forma, comunes, como infecciones en la piel, infecciones urinarias, infecciones de vías aéreas, en los oídos, etc. Y el ser humano se ha encargado a diestra y siniestra de buscar la forma en que estas bacterias sobrevivan en nuevos entornos, facilitándoles su trabajo de reproducción o contagio. Pues poniendo un ejemplo rápido, como se mencionó anteriormente, este tipo de bacterias anidan y sobreviven en agua o cuerpos cálidos, y no es sorpresa para nadie que casos de pseudomonas o de los mismos estreptococos se estén reproduciendo tan rápido en lugares que antes se creían fríos, como la Antártida, pues el cambio global está ayudando a estas mismas. Pero de igual modo, lo han hecho las personas que deciden automedicarse antibióticos por enfermedades comunes, generando una resistencia bacteriológica a los mismos, pues las bacterias se han vuelto increíblemente más resistentes a este tipo de medicamentos, los cuales con anterioridad tenían mayor eficacia. Ahora bien, regresando a la bacteria come carne, esta solo se puede contagiar si entras en contacto con la misma mientras tienes un raspón en la piel, alguna quemadura, una picadura de insecto, algún corte pequeño, el piquete de una inyección reciente, alguna herida quirúrgica, etc. La fascitis necrosante es bastante veloz, como lo mencionamos anteriormente, por lo que es importante que, en cuanto se comienzan a sentir los primeros síntomas, los cuales son cambios en el color de la piel, pus proveniente del área infectada, mareos, fatiga, diarrea, dolor, fiebre, úlceras o ampollas, se acuda al médico. Pues como lo dije antes, es difícil de detectar y la intervención oportuna de antibióticos es la clave para evitar una amputación y que se quede solo en una intervención quirúrgica menor. Esto claro si tú no eres de los que toman antibióticos y medicamentos sin receta. En caso de que tu organismo tenga resistencia a los antibióticos, la única forma de salvarte será con amputación del área o áreas infectadas. Así que si bien estamos bastante lejos de un apocalipsis zombie al estilo de The Last of Us, estamos muy cerca de que algún tipo de bacteria inicie un problema global al estilo de años pasados, especialmente por la cantidad de empresas y particulares que siguen contaminando lugares importantes de agua, como lo es el lago de Chapala, en donde ya se tiene en la mira un posible caso más de muerte por la fascitis necrosante, lo que hace que estemos cada vez más cerca de lo mismo. ¿Conocías estos casos? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para pasar aquí al finalizar los videos. Por mi parte sería todo, yo soy Aigo Yo Destroys, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias.